tema que vamos a ver hoy es polimorfismo, sí, clases abstractas, como había comentado ahora al principio. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la herencia, el principio de sustitución de Liskov, que habíamos visto algo, pero como que no terminó de cerrar bien su uso con lo que habíamos visto ayer, con lo que vamos a ver hoy de polimorfismo. Esto va a tener un poquito más de sentido. Después de polimorfismo en sí, vamos a ver qué significa polimorfismo basado en herencia no polimórfica, herencia polimórfica, sobreescritura de métodos y clases abstractas. Hacemos un ligero repaso de herencia primero, así que lo vamos a necesitar para lo que es polimorfismo. Habíamos visto, sí, que era la implementación de una relación, sí, entre una clase general y una clase más específica. Acá tenemos un diagrama, sí, teníamos, por ejemplo, la clase figura. De la clase figura heredaban la clase rectángulo y la clase círculo. Y de rectángulo podemos ver que hereda también la clase cuadrado. Habíamos visto que la idea de la herencia era ir de lo general a lo más específico, ¿sí? Ir factorizando el comportamiento y características en común que tuvieran las clases específicas en una clase general para poder reutilizar ese código. Habíamos visto también que las clases hijas heredaban todos los miembros de su clase padre, salvo los constructores. Ya fueran atributos, ya fueran propiedades, ya fuesen métodos, todo eso lo podíamos heredar. Y habíamos visto, sí, que por transitividad, una clase C, como podría ser cuadrado, que hereda de una clase B, como podría ser rectángulo, la cual a su vez hereda de una clase A, que sería figura, también hereda de la clase A. ¿Qué significaba esto? Que básicamente, como rectángulo hereda de figura y cuadrado hereda de rectángulo, cuadrado también iba a heredar básicamente lo que tuviera en figura. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Es más que nada lo que vimos ayer, pero capaz hay lo que no quedó en claro y ahora lo vemos y sale algo. Sí, Una consulta que me quedó haciendo el ejercicio de ayer. Por ejemplo, en la clase base había tres campos que lo heredaban la clase hija, digamos, y en sí. una de esas hijas coincidía una propiedad más, pero no en la otra. O sea que mi consulta es, o sea, sí o sí tiene que heredar todas lo que serían las propiedades, ¿no? Eh, no es que tengamos elección. Cuando hacemos herencia, heredamos todo. Todo. O sea, Menos los constructores, obviamente. ok, ok. Sí, ¿alguien más levantó la mano? Sí, Uriel. profe, le quería hacer una consulta sobre algunas de estas definiciones, como Sí. transistividad, la ley esta. ¿Nos las van a tomar como con el nombre en la prueba de programación o de laboratorio? Mirá, yo todavía no pensé en los parciales porque pensar en parciales me da depresión, pero no creo que sea algo así tan específico. Sí, Ah, capaz que entiendas el concepto de que si tenemos algo como esto, que cuadrado también es una figura, además de ser un rectángulo. joya, joya, pero no nos van a preguntar qué es el principio de sustitución del ISCOB. No, no, Eso no, no. te puedes quedar tranquilo, no tenés que saberte la definición formal Ah, bueno, joya. para el examen. Sí, capaz de entenderlo, sí, que justamente es lo que sigue, sí entender de que esto de acá es el principio de sustitución. No hace falta que te sepas toda esta cantinela de acá, no hay ningún problema. Bueno, justamente hablando del principio de sustitución de Liskov o como fuese, porque no conozco cómo se pronuncia, también habíamos dicho, sí, que en nuestras aplicaciones íbamos a poder reemplazar instancias, ¿sí?, de una clase hija por su clase padre, y esto no debería afectar el comportamiento de nuestra aplicación. Que yo podía guardar un alumno en una persona y trabajar ese alumno como una persona,
sin que esto tuviese efecto en cómo funciona mi programa. Eso de ahí fue lo que habíamos visto muy rápidamente de teoría en la clase de ayer. Entramos con lo que es polimorfismo. ¿Qué significa polimorfismo? Bueno, la palabra es de origen griego, significa muchas formas, y es la capacidad que van a tener los objetos de responder al mismo mensaje de distintas formas. ¿Qué significa esto? Básicamente, recuerdan que ayer, en el ejemplo, habíamos creado una persona, un profesor y un alumno, y los tres tenían un método mostrar. Bueno, a través de polimorfismo, vamos a poder hacer que, a través de un solo método mostrar, ¿sí? al cual vamos a ver cómo lo hacemos, cada objeto tenga su propia forma de responder. Esto lo que significa es que los tipos derivados van a poder redefinir la implementación de una operación, ¿sí?, que se esté haciendo en su clase padre. Por ejemplo, acá tenemos la clase animal, que tiene el método de emitir sonido, y tenemos un perro y un gato que heredan de animal y que, como heredan de animal, también van a tener el método de emitir sonido. Sí, hasta acá estamos todos de acuerdo, quiero pensar. Ahora, sí, ¿alguien abrió el micro? No, sí iba a decir que se entiende, se entiende. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, que cuando llamemos al método de emitir sonido, ¿sí?, que nuestro objeto, si es un perro, pueda ladrar, si es un gato, pueda maullar. Y si tuviera una vaca, pueda mugir, y podemos seguir con las canciones de jardín con animalitos de granja. Yo no me las acuerdo, si alguno se las acuerda y las quiere cantar, adelante. Y el pollito pío. Y el pollito pío, exactamente. Bien. En un buen diseño orientado a objetos, sí, un objeto podría responder a todas las preguntas importantes sobre sí mismo. ¿Sí? O en otras palabras, un objeto debe ser responsable de sí mismo. En herencia, habíamos visto que todas las clases derivadas heredaban la interfaz de su clase base, ¿sí? Heredaban, como dijimos ya, todo menos sus constructores, pero tenemos que tener en cuenta que cada clase hija, ¿sí?, es una entidad semi-independiente que podría necesitar resolver de forma distinta una respuesta al mismo mensaje. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, justamente esto, que yo podría tener un animal que podría emitir un sonido, pero un perro no lo va a resolver de la misma forma que lo va a resolver un gato. El perro va a ladrar, el gato va a maullar. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos una ventana con el método abrir, y después, dependiendo del tipo de ventana, cada ventana se abre de forma distinta. Sí, tenemos ahí las oscilantes, batientes, oscilobatientes, no sé, no soy un especialista en ventanas, pero podemos ver los dibujitos e interpretar que se abren todas de forma distinta. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Que no sea sobre ventanas. Que no sea sobre ventanas, sí, eso es muy importante. Alguien levantó la mano. Tal vez alguna duda sobre ventanas y ahora voy a morir con la curiosidad. Es Uriel, pero está dubitativo hoy. Seguro está hablando con el micrófono apagado. Puede llegar a ser. Eh, Profe, no me di sí, cuenta que me había dado la palabra, no escuché. Le digo, ¿para qué tienen el método abrir el objeto ventana y para qué tienen el objeto emitir sonido el método animal si no son capaces de utilizarlo? Son como objetos que solamente sirven como base. ¿Para qué tienen esos métodos? porque, a ver, básicamente un animal va a poder emitir un sonido, ¿sí? Es una característica general que iban a compartir todos los animales. O sea, si te acordás, por ejemplo, en el caso de ayer, de persona, una persona podía mostrar sus datos, su nombre, su apellido y su DNI. Ahora, lo que vamos a ver justamente es cómo podemos usar el mismo mensaje,
¿sí? Que es el problema que veníamos teniendo, que lo tengo acá planteado en código. Es lo mismo que habíamos visto ayer, así que no se preocupen si ven cosas codeadas. Si recuerdan, acá teníamos que estar viendo si esto era un alumno, si era un profesor, y no podíamos directamente interactuar desde el método persona. Bueno, la idea sería que desde esto de acá, desde una persona, poder acceder o a la información de un alumno o a la información del profesor. Así que lo pueda mostrar en base a qué tipo de instancia estamos hablando. No sé si responde más o menos la duda. Y más o menos, yo lo que decía era que el método únicamente tenía sentido con la herencia. Por ejemplo, en el de ventanas, si no tiene una forma, no lo puedes abrir. No siempre. O sea, vos podés indicar que, a ver, capaz que la especificación de abrir y de emitir un sonido acá es muy específica, dado que un animal siempre va a estar emitiendo un sonido de una manera particular y lo mismo pasa con la ventana, ¿bien? Pero cuando nos vamos a basar en código, probablemente sí en tu clase base vos tengas métodos que puedan realizar algún tipo de acción, ¿bien? Y después vos puedas en tus clases derivadas o redefinir esta acción, porque esta acción es totalmente distinta a la que hace la clase base. Imagínate que, suponte que, no sé, existiera una cantidad de animales que son, vamos a situarnos que fuesen pájaros, ¿no? Todos los pájaros se van a comunicar de la misma manera, ¿bien? Pero tal vez después de la clase pájaro, que a su vez viene de animal, puede llegar a tener distintas variedades de pájaros, no sé, cabecita negra, el cardenal, Un loro. jilguero, etcétera, lo que vos quieras, ¿bien? Tal vez si nos hablamos, si nos referimos a la manera de emitir sonido genérica del pájaro, estemos hablando de que todos emiten sonido de la misma manera, ¿bien? Pero seguramente si nos referimos al canto, o que quiera decir yo soy un loro, yo soy un cardenal, vamos a suponer que lo dicen así explícitamente, como nosotros lo entendemos, lo van a hacer de manera distinta, a su vez. ¿Bien? Preguntas sobre pájaros en el examen no van a entrar, les aviso. Bueno, nada, es decir, capaz que acá el ejemplo es medio acotado, ¿sí? Y tu pregunta está buena, bien, porque pareciera que no se va a hacer nada desde la clase base con ese método, pero hay casos donde tu definición del método tal vez resida en la clase base, la acción particular, bien, y después en tus clases derivadas puedas ya llegar a tener una reimplementación, porque eso cambia tal vez de algo, o porque agrega algo, ¿bien? Puede cambiar totalmente o puede agregar algo, como por ejemplo, no sé, decía el ejemplo de los pájaros, ¿sí? Todos van a, no sé cómo se llama el sonido de los pájaros que emiten, así que, pero todos van a hacerlo de manera distinta después, los distintos tipos de pájaros, ¿bien? Nada, eso. Perfecto. No quiere decir que haya aclarado todo lo que te acabo de decir, pero capaz que después con código se aclara más. Sí, se termina de ver un poco mejor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda, pero es del método Liscop. No sé si por ahí plantearla después, a ver si me queda la duda por qué en una clase persona se puede instanciar una clase animal se puede instanciar un perro. ¿No estaría perdiendo datos, por ejemplo, de raza? Si cuando instancio perro tiene raza. No, los datos no se van a perder. ¿Por qué? Porque esto de acá me crea una instancia de perro. Ahora, lo que me va a quedar acá, ¿sí? Sí. Es una referencia a esa posición de memoria y voy a poder acceder a ciertas cosas del perro. ¿A qué cosas? A Ok, las que ok. tenga en común con todos los animales. Ok, raza quedó por ahí, pero desde animal no voy a poder entrar a raza. Claro, exactamente. Eso es lo mismo que cuando estábamos por acá, que teníamos un alumno. No sé, yo hago una persona ahora. Persona es igual a alumno.
el alumno va a seguir teniendo un legajo y un listado de materias que estaba por ahí tirado y no tenía mucho uso. Ahora, yo desde esta variable de tipo persona, solamente voy a poder acceder al nombre, al apellido y al DNI. Claro, ahí entendí, gracias. No, por favor. Bien, estábamos acá con el ejemplo de las ventanitas, que, no sé, está por ahí. Acá de nuevo tenemos el diagrama, ¿sí? De perro y gato emitiendo sonido. Y algo muy importante, sí, es que el polimorfismo basado en herencia se va a resolver dinámicamente en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente voy a usar mi método emitir sonido de mi clase animal y en tiempo de ejecución, en base a el tipo real de la instancia, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de un alumno o si estamos hablando de un profesor, este mismo método mostrar me va a mostrar la información relevante. O en este caso, este método emitir sonido. Me van a romper las piernas y les sigo rompiendo todo el PDF, ayuda. Bien, acá tenemos un ejemplo de herencia no polimórfica en C#. Lo vamos a ir haciendo. Si yo después vuelvo a la PPT y cualquier cosa que me haya faltado lo completamos. Este de acá, ¿se recuerdan? Es el código que habíamos hecho ayer, ¿sí? Solamente lo pasé un poquito en limpio. Y lo que habíamos visto era que tanto alumno como profesor iban a heredar de persona su método mostrar. ¿Sí? Eso, recuerden que si yo esto lo sacaba, este método, le comento este método de acá. Acá sigo pudiendo hacer, no sé, por ejemplo, alumno.mostrar. ¿Por qué? Porque esto de dónde lo está sacando. Zona. Una de las formas que tenemos, ¿sí? De aplicar herencia, que es la que no vamos a usar nosotros, que digamos acá en la materia, es la herencia no polimórfica. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir hacer? Bueno, nos va a permitir invalidar, ¿sí? O ocultar este método que tenemos en nuestra clase padre. Si recuerdan, ayer Ale les decía, che, si se fijan, ese mostrar sale subrayado en verde. ¿Sí? Esto es un warning, que me está diciendo que alumno.mostrar está ocultando el miembro heredado persona.mostrar. ¿Cómo aplicamos herencia no polimórfica? Bueno, lo que corresponde hacer acá es usar la palabra reservada new. ¿Sí? Esto lo que va a indicar es que esta es una nueva implementación de mostrar, que esta de persona básicamente la ignore, si estamos hablando de un alumno, y que le dé bola a esta implementación de acá, básicamente. Sigo teniendo acceso al mostrar de persona. Fíjense que yo acá, cuando estaba mostrando los datos del alumno, usaba el base.mostrar. Veamos qué pasa si hacemos esto. ¿Sí? Vamos a hacer una herencia no polimórfica para estos dos métodos de mostrar. Si ahí fíjense, ya el warning no lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que corresponde es, si estoy ocultando un método de la clase base, tengo que usar el new para indicarle al compilador si yo sé que este método de persona lo estoy ocultando. Y que el que voy a estar usando va a ser este de acá. ¿Qué efecto tiene esto en el programa? Bueno, veamos. Veamos si podemos cambiar cómo funcionaba nuestro programa ahora. Les comento este console write line y vamos a ejecutar nuestro programa. En unos minutos, esto todavía no lo compilé, solamente lo copié, así que me está generando todo. Y ahí podemos ver que
Esto sigue igual que ayer. Me está imprimiendo el mostrar de quién. De persona. De persona. Exactamente. O sea, esto de acá que lo hicimos, medio que parece... Perdón, esto no. Esto de acá parecería estar medio al pedo. ¿Por qué? Porque si quiero mostrar las cosas de alumno o de profesor, sigo teniendo que hacer todo este if, preguntándome si la persona es un alumno o si la persona es un profesor, y llamando al mostrar de la clase correspondiente. Que a propósito, sí, ahí le pude corregir ese espacio horrible que había en el medio. Entonces, la herencia no polimórfica lo que nos permite hacer es redefinir cómo se va a implementar un método. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, los métodos, tanto en persona como en alumno, son distintos. Esto me muestra nombre, apellido y DNI. Esto también me muestra el legajo. En el caso del profesor, me muestra la cátedra. Pero no estamos aplicando polimorfismo. ¿Por qué no estamos aplicando polimorfismo? Porque sigo teniendo que manejarme como nos veníamos manejando. Tengo que estar viendo de qué tipo es la instancia para poder llamar al método. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yo, Lucas, ¿cómo andas? Sí. A ver si voy entendiendo. Entonces, si aplicara polimorfismo cuando yo pongo el método mostrar, o sea, que estás imprimiendo ahí, si se aplicara el polimorfismo, tendría que mostrar los datos de profesor y de alumno también. Claro, o sea, la idea a la que apuntamos es esa, es no tener que depender de estar haciendo esto de acá, sino poder llegar a que con solamente este console write line de acá, me muestre las cosas de cada instancia, ¿sí? Me muestre las cosas del alumno y me muestre las cosas del profesor. Perfecto. Perdón, ahí como se está reimplementando ¿sí? ese método, va a tener sentido en el caso de que ustedes generen una instancia de tipo alumno, ¿bien? O de tipo profesor. Ahí como se está indicando que es una persona en definitiva, sigue sin conocer a ese método, lo termina llamando al método de persona. Bien, entonces porque tenemos que continuar haciendo estas validaciones. El camino feliz o el camino final, cuando Lucas le empezó a contar hace un rato sobre el polimorfismo, es que, bueno, que nuestra clase, ¿sí? O nuestro objeto pueda reaccionar de manera distinta, bien, a un mismo mensaje. Entonces, la idea es que, bueno, cuando nosotros llamemos al mensaje mostrar, en este caso, este nos puede devolver algo cuando este objeto sea de tipo persona, nos puede devolver otra cosa cuando sea de tipo profesor, y nos puede devolver algo distinto si es de tipo persona. Estudiante, perdón, se mezclaron las personas ahí. O alumno era en este caso. Bien. Así que nada, ahí lo van a ir viendo. Perfecto. Bien, justamente lo que decía, le sigue el runtime, va a ejecutar la implementación correspondiente al tipo de la referencia sin importar el tipo de objeto en memoria. ¿Sí? Justamente es lo que explicaba Ale recién. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, perdón, para entender lo anterior, o sea, para que implementar entonces polimorfismo, cuando yo use en este caso el método mostrar y me muestre los atributos de cada instancia, tengo que agregarle el new en el... No, ahí. ojo porque esto es herencia no polimórfica. Ah, eso era para no polimórfica, ok. Ah, Exactamente. Por eso es que acá tenemos que seguir haciendo toda esta validación para saber de qué tipo es la instancia realmente. La idea es llegar a que directamente en tiempo de ejecución el programa puede identificar, ah, no, esto es un alumno, entonces debería llamar a esto. Ah, no, esto es un profesor, debería llamar a esto. Sin nosotros tener que hacer toda esta validación acá, sino que simplemente a través de este mismo método mostrar que tenemos acá, en este console writeline de la línea 29, que identifique a cuál método mostrar tiene que llamar, al de persona, al de alumno o al de profesor. Eso es lo que vamos a buscar con polimorfismo. ok, pero todavía, digamos, no lo explicó cómo hacerlo.
No, todavía no llegamos a eso. Pensé que ya lo había explicado y me quedé, digo, ¿qué parte? Claro, sí, ¿qué pasó? Pestañeé un segundo. Bien, sepan disculpar, estaba tosiendo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar a eso? Bueno, vamos a usar un modificador nuevo en este método. Sí, que es el modificador virtual. Virtual lo que va a hacer es indicar, ¿sí?, que este método lo puedo sobreescribir. ¿Sí? Que mis clases que vayan a heredar de persona van a poder darle su propia implementación a este método mostrar. Fíjense que le puse el virtual, acá no me cambió nada. ¿Sí? Esto básicamente va a ser eso nada más. Decirle, che, este método se puede sobreescribir. Y esto de acá que me va a quedar en persona, ¿sí?, es una implementación por defecto. ¿Sí? Si yo no sobrescribo el método, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el new porque no es cool usar el new. Y hago esto que es profesor. Vamos a comentar esto de acá también. Control KC. Hacemos un profesor. ¿Cómo era? Profe.mostrar. Fíjense, esto me sigue llamando, por supuesto, a la implementación por defecto. ¿Qué puedo hacer para que cambie la cosa? Bueno, le tengo que indicar no, eso no. Le tengo que indicar que voy a darle una nueva implementación, ¿sí? Que voy a sobreescribir su funcionamiento de la clase base. ¿Cómo lo hago? Con la palabra reservada override. Fíjense que cuando hagan esto de acá, vamos a cortar todo esto, public override, me sale un listado de los métodos que puedo sobreescribir. Me salen de momento el equals, el get hashcode, el toString y el mostrar. ¿Sí? Con override puedo sobreescribir la implementación de un método. Ojo, no es sobrecargar, es sobreescribir. Detalle pequeño, pero que vale la pena mencionarlo. No es lo mismo. ¿En qué cambia esto? Bueno, que si yo la vengo, no, acá no, en el program, tengo una persona así. Vamos a guardarle a profe. Acá imprimo persona. Fíjense lo que pasa. Creo que debería imprimirlo bien. En los dos casos, ¿sí?, me imprime los datos de un profesor. En el primero, porque estoy llamando, obviamente, desde la instancia de profesor, pero en el segundo, cuando estoy llamando de la instancia de persona, también me está mostrando los datos del profesor. Me está mostrando la cátedra. Que es una persona, no lo tiene. ¿Sí? Eso de ahí sería herencia sí, que sí tiene polimorfismo. Es una herencia polimórfica. Y hagamos lo mismo con alumno. Vamos a hacer un override acá. Profe, perdón, entonces ahí le agregó virtual a la clase base y override a la clase Exactamente. hereda. Ok. Sí, el virtual lo pongo en la clase base. ¿Por qué? Porque le digo, che, este método quiero que las clases derivadas lo puedan sobreescribir, le puedan dar su propia implementación. Y con override le digo, che, ¿viste el método mostrar que tiene mi clase base? Bueno, para un alumno quiero que haga esto. Para un profesor quiero que haga esto. Y ahora fíjense, ahí le hice el override también al alumno.
Y podemos hacer lo siguiente. Vamos a Un copiar esto comentario. de acá. Sí, Es importante destacar que aunque ustedes lo declaren como virtual en su clase base, no están obligados a sobreescribirlos en la clase derivada, ¿bien? Inclusive podrían hacer uso de ese método de la clase base que recibe, pero no va a estar obligados a sobreescribirlo. ¿Bien? Eso ténganlo siempre en cuenta. es una excelente observación. No es obligatorio hacer la sobreescritura del método. No, no es Fíjense, obligatorio, perdón, no es obligatorio, pero sí me sigo quedando con solamente lo de la clase base. No puedo usar lo de la Claro, clase exactamente. claro, Es derivada. decir, exactamente. cuando vos llames a mostrar, te va a llamar siempre a lo de la clase base. Si vos Gracias. querés que ese mensaje cambie o tenga una implementación distinta, vas a tener que hacer el override en la clase derivada. Claro, sí, sí. Ahí van a ver el poder que tiene después. Vieron que siempre hacíamos un toString de cualquier clase y nos devolvía entidad de punto persona, entidad de lo que fuere. Bueno, ahora vamos a poder hacer un override del toString y mostrar lo que nosotros querramos en el toString. Exactamente. Y ahora fíjense, yo solamente con un console writeline de persona.mostrar, ¿qué tengo? Tengo la información de un alumno, tengo la información de un profesor. ¿Sí? Y ya no tengo que hacer toda esta validación de acá, que si tuviera 20 clases derivadas, primero que posiblemente haya algo mal con el diseño, pero si tuviera 20 clases derivadas, tendría que hacer 20 if, else if, etc. Ahora solamente con un console writeline yo le paso esto y, como dije, en tiempo de ejecución, el programa sabe si estoy hablando de un alumno o si estoy hablando de un profesor. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yo, Ger. Consulta, respecto a lo que aclaró Ale, ¿tiene alguna utilidad declarar como virtual el método de la clase base y después no hacer el override en las clases derivadas? Sí, porque puede que vos no necesites en una clase derivada cambiar el funcionamiento del método. Si vos no Ah, necesitas cambiar ese funcionamiento, se lo dejas así como viene de la clase base y no pasa nada. Ahora, pero en ese caso el virtual no sería medio al PP. no necesariamente, porque o sea, vos podés tener casos en los que unas clases lo pueden ejecutar desde como funciona en la clase base sin ningún problema, pero en algunas clases puntuales sí necesites cambiar el funcionamiento de ese método. Ah, ok, O ahí va. sea, no hace falta que todos los métodos sean virtuales, y el que un método sea virtual justamente no me obliga a tener que implementar una nueva, eh, o que la clase derivada implemente una nueva implementación del método. Ok, perfecto. Pensá en que generalmente si vos creás una biblioteca, por así decirlo, que tal vez dependa de tu base, de tu clase base, que pueda ser extensible por algo, y tal vez en esa biblioteca o que crees esa librería tenga algún método que, que sea como uno de los métodos importantes que haga algo. El mejor ejemplo acá es el toString. O sea, el toString está definido en la clase object, por ejemplo. Entonces está declarado como virtual ahí. Entonces esto te permite a vos, como todo, y venimos hablando, sí, hereda por transitividad de object, que vos en tu clase puedas hacer un override de tu string cuando lo necesites. O sea, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Estás obligado a hacerlo? No. Bien, entonces cuando vos creás a una clase, puede ser que requieras o tengas la necesidad de que tengas algún método que sea virtual, que los dejes así, y en el caso de que alguien quiera extender de tu clase, pueda seguir agregándole funcionalidades a esos métodos o dándole algún tipo de implementación. Ya que salió el tema del toString, aprovecho y se los muestro, fíjense, bueno, me faltó esto de acá y si no el toc me pega duro. Para el que no sabe lo que es el contrabarra n, es un salto de línea, es lo mismo que un enter. No sé si vieron algo así en Python, pero nadie lo tienen. Fíjense, me muestran los datos y cuando hago el toString me muestra un entidades.alumno. Bueno, como dijo Ale, ahora también podemos sobreescribir qué es lo que hace el toString. Fíjense, podemos hacer un public override toString.
Acá vamos a retornar, no sé, soy un alumno. Tirar algo. Vamos a hacer lo mismo para el profesor, ya que estamos. Soy un profesor. Sí, ahora fíjense que cuando yo llame el método toString, acá en mis clases derivadas, me va a decir o soy un alumno o soy un profesor. Esto también nos habilita a hacer algo más. ¿Algunos se acuerdan en la clase de sobrecargas? Que podíamos sobrecargar el igual igual. Public static bool, operator igual igual. Y podíamos, no sé, recibir 2 alumnos. Y preguntar, no sé, voy a decir que 2 alumnos son iguales si el legajo del primero es igual al legajo del segundo. Y obviamente acá me está chillando porque no le hice el distinto. Static, bool, operator, distinto. Y el Bamboo ya me autocompletó el método. Ahora, ¿qué pasaba? Si yo me vengo a la lista de errores, no sé si se puede hacer suma esto de acá, creo que no. No se puede. Pero si se fijan, tengo 2 warnings. Alumno define el operador igual o el operador distinto, pero no invalida el equals. Y no invalida el getHashCode. Bueno, Me con apareció esto, en el integrador eso mismo. perfecto. Ahora con este override, sí que podemos sobreescribir cómo funcionan métodos, podemos sacarnos estas advertencias también de encima. ¿Cómo? Bueno, public override equals, por ejemplo. Y yo ahora quiero decir que el equals me devuelva si esto es igual. Perdón, vamos a hacer algo porque si no esto corre el riesgo de romper. Y object is alumno. Vamos a ponerle a. Return is es igual a. Sino que retorna falso. Entonces, fíjense, ahora puedo cambiar el funcionamiento de mi método equals. Si recuerdan, cuando habíamos visto el igual, habíamos visto que el equals no necesariamente porque yo había hecho esta sobrecarga de operador me iba a funcionar. Bueno, yo ahora le puedo dar una sobreescritura que le dé su propia implementación a este método. Sí, a través de la sobreescritura de métodos con el override. Sí, lo mismo podríamos hacer con el getHashCode también. Ya que estamos, lo hacemos. Public override. Mientras getHashCode. Lucas hace eso, les comento, si se acuerdan más o menos por allá por la clase de listas, creo que era, habíamos hablado del método contains de colecciones, y yo les había dicho, bien, que cuando nosotros queríamos comparar 2 objetos por un atributo particular, como es en este caso el legajo, no podíamos usar contains, porque contains por detrás utilizaba el equals, bien, y el equals lo que hacía era comparar referencia en memoria de los objetos, bien. Ahora, si nosotros queremos usar contains, lo que podemos hacer es lo que está haciendo Lucas ahí, es sobreescribir esa funcionalidad para decirle, che, bueno, a partir de ahora el equals de mi objeto, de mi clase, va a estar comparando por lo que yo quiero, que en este caso es por legajo. Y a partir de ahí sí podemos empezar a usar esos métodos contains que hacen comparaciones, utilizan el equals, porque nosotros le estamos dando una implementación al equals. Bien, no estamos comparando por referencia. Esto siempre y cuando no queramos comparar por referencia, ¿no? Que a veces es caso es necesario. Pero lo que vamos a estar viendo nosotros, al menos acá, sí, siempre vamos a comparar objetos a través de sus atributos. Bien, no por su instancia. Te dejo, Lucas. Perfecto. Sí, justamente también iba
a ir a ese punto de ahí, de las listas. ¿Dudas hasta acá? Profe, sí, yo tengo una duda. O sea, entiendo que lo que estás haciendo es sobreescribir el método equals, pero no entiendo el código, digamos, que hiciste ahí. Si Si alumno, el return objeto... this, no entiendo eso. Bien. Primero, por un lado, estamos recibiendo un objeto. ¿Sí? Eso es claro. Si el objeto es de tipo alumno, ¿sí? Que es justamente el tipo en el que estamos parados, lo que va a retornar que es esta sobrecarga del igual igual. Si va a agarrar, va a comparar el legajo de esta instancia con el legajo de la instancia que recibió por parámetro. ¿Cómo lo va a hacer? A través del operador igual igual que define acá arriba. ¿Sí? Fíjate que si ve las referencias, acá me dice referencia en la línea 61, que es esta de acá. Si estoy reutilizando esta sobrecarga de operador. ¿Y cuál sería la funcionalidad del hashcode? Porque entendí la del equals, pero no el último. El get hashcode Devuelve un código hash, o sea, un un código número hash, sí, que es pero propio de la instancia. En ese caso, vos podés devolver del legajo, del DNI, lo que fuere. En algunos casos, si haces legajo o hash, get hash code, directamente te va a devolver. Si el legajo es un string, creo que te devuelve directamente ese mismo número. Que es un código único, una representación única. Bien. Generalmente se utiliza como para poder hacer comparaciones en algunos casos entre objetos y entender que este es un único objeto. exactamente. Yo personalmente nunca usé el get hashcode, más allá de, no sé, un ejercicio en el que me decían, che, esto lo tenés que cambiar por X cosa, pero normalmente es, lo que uso yo es la sobreescritura del equals, perdón, ya lo sumo el igual igual por cuestión de comodidad. No te voy a mentir. O sea, es como... no terminé de entender, es como una comparación que estricta, por así decirlo. ¿Qué es? No... No es una comparación, fíjate que devuelve un entero. Claro, o sea, esto a vos te va a devolver un entero que va a ser único para el valor en cuestión que le estás pasando. En este caso, no sé, el legajo X que vaya a tener el alumno, digamos el número 10, va a tener un valor asociado que es el código hash. Claro, pero lo usarías para validar y compararlo con otro tipo, por así decirlo, ¿no? El hashcode. Para compararlo con otro objeto. Acá no lo estamos usando para nada, pero es decir, ¿cuál es la utilidad que yo al menos me imagino o le encuentro? Sí, comparar dos objetos por su hash. Bien, porque no van a tener ambos el mismo. Inclusive si generas una instancia del objeto, cada uno va a tener un código hash específico. Exactamente. Claro, como su ID, una cosa así. Ok, gracias. Bueno, clarencia polimórfica, sí, como... Sí, alguien levantó la mano. Sí, un segundo, me quedé con el equals. O sea, el equals recibe un objeto cualquiera, digamos, porque Sí, recibió un objeto cualquiera y ahí pregunta en ese caso si el objeto es igual al alumno, entonces que retorne verdadero y si no falso. sí, o sea, acá lo primero que estoy haciendo es preguntar si es un alumno directamente. Si es un alumno, entonces que me compare los legajos. ¿Sí? ¿A través de qué? Del operador igual igual. Compare los legajos. Claro. ¿Por qué? Porque es, nada, es la funcionalidad que le definí yo al igual igual. Que me compare si el legajo de un alumno es igual al de otro. Y después, si esto no es un alumno, que directamente me devuelva falso. Y en el dis igual igual a es que llamaste al método, referenciaste el método de más arriba del igual igual, entonces. Exactamente. Ahí con ese igual igual estaré referenciando a ese. Claro, a esta sobrecarga de acá, de la línea 47. Ok, ok. Perfecto, gracias.
No, por favor. Lucas, perdón. Sí. Y en el return this igual a, ¿dónde recibe el igual los dos, las dos referencias que recibe por parámetro? El método equals es un método de instancia, ¿sí? Entonces, por un lado que comparo, mi instancia Ah, actual. sí. Y por otro lado, el objeto que recibí por parámetro. Así que yo, este object de acá, si es un alumno, lo guardo en una referencia de alumno que se va a llamar A, en este caso. Ok. Está bien. Me Perdón, marea, y pero está bien. el signo de pregunta en la línea 57 al lado de object, lo que significa es que es cualquier tipo de objeto. No es nada. Significa que el objeto es nuleable. Significa que acá me puede llegar a venir un nulo. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo venimos hasta acá? Creo que es de esta primera parte hasta el examen, creo que es uno de los temas más complejos, por así decirlo. Pero bueno, nada. Si tienen dudas, pregunten. Levanten la Sí, mano. porque es uno de los mejores momentos. Claro, sí, porque encima estamos, la semana que viene es el examen. Es decir, y como es unos temas más, tal vez un poco más complejos. Sí, lo mejor va a ser que se evacúen las dudas ahora, Claro, hoy. si las tienen. Tengan en cuenta, sí, que particularmente con el polimorfismo, no sé si lo mencionamos, esto se resuelve en tiempo de ejecución. ¿Sí? Esto es muy importante. Es decir, ustedes compilan la aplicación, bien, y cuando se vaya a ejecutar, es que se va a estar invocando el método más específico del objeto instanciado. Como por ejemplo, bien, ahí tenemos una persona que va a ser de tipo alumno o de tipo maestro, profesor, no sé cómo era. Entonces se va a estar invocando al método más específico. Esto se hace durante la ejecución de nuestra aplicación. Por eso es muy importante el tema del polimorfismo. No es algo que se resuelve en compilación, es decir, que una vez que ustedes compilan la aplicación, ya sabe a qué método tiene que llamar. ¿Bien? Exactamente. Se los incrimina más y más. Sí. Bueno, como decíamos, si la herencia polimórfica nos iba a permitir redefinir un método, pero aplicando polimorfismo. ¿Sí? Cuando el runtime ejecutaba, ¿sí? Llegaba hasta una de las líneas de código, como podía llegar a ser nuestro mostrar acá en persona, lo que iba a terminar ejecutando sí va a ser la implementación correspondiente al tipo real del objeto en memoria, ya sea un alumno, ya sea un profesor, sin importar el tipo de la referencia en el que estoy guardando ese objeto. ¿Sí? En este caso, de persona. ¿Sí? Volvemos a ejecutar esto. ¿Sí? Fíjense que por más de que yo estoy llamando al mostrar desde una variable de tipo persona, me llama la implementación de alumno o me llama la implementación de profesor. ¿Sí? Y todo eso, como había dicho Ale, como habíamos dicho antes también, se ejecuta ¿cuándo? En tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación, como era antes con la herencia no polimórfica. Bueno, Sí, pero igualmente es necesario que la variable esa sea del tipo persona, o sea, de la clase base, para poder sobreescribir los métodos que tienen las clases derivadas. Me hice un quilombo para explicarlo, no sé si lo expliqué bien. Sí, o sea, tiene que existir alguna referencia a, ¿sí? En mi clase persona. ¿Por qué? Porque si no, si yo esto no lo tuviera, más allá de que ahora me va a romper porque estoy intentando sobreescribir algo que no existe, persona no conoce un método mostrar. Entonces directamente no podría hacer polimorfismo en este caso.
No, yo decía, o sea, Yo te ese entendí, te respondo. Sí, obviamente tu tipo de dato no puede ser un dinosaurio y vos almacenar un objeto de tipo persona, tiene que ser de un tipo de derivado. ¿Bien? Es decir, O si sea, es un alumno, tiene que, o sea, tiene que derivar, o sea, tiene que venir de persona, particularmente profesor de persona, exactamente, sí. No podés no, decir dinosaurio es igual a new alumno, new estudiante, new profesor, lo que fuere. no, dinosaurio no, pero por ejemplo, en vez de en el for each poner persona, pondría, por ejemplo, alumno o profesor, ahí ya no puedo mostrar el tipo, si pongo, por ejemplo, alumno, no puedo mostrar el tipo profesor. Particularmente no, porque la lista es de tipo persona. Pero si fueses una lista de profesores, lo puedes hacer todo de profesores. Lo que te permite esto es en una misma colección tener dos objetos, dos o más objetos, ¿sí? Que tienen una relación entre sí basada en base a la herencia. ¿Bien? Acá estamos hablando de personas y dentro de las personas podemos tener, como estás viendo ahí, alumnos, profesores, administradores, Sí, no sé, personal de lo limpieza, que vos directivo. quieras, exactamente. ¿Sí? Está bien, o sea que también para que haya polimorfismo tiene que haber herencia. Sí. Hasta ahora sí. Bien, bien. El segundo parcial capaz que no, pero bueno. Bueno, hasta ahora por lo menos. Sí, o sea, con lo que vimos, tómalo como un sí. Bien. A ver, porque, perdón, porque ¿cuál es el concepto de polimorfismo? O sea, que dos objetos sí puedan responder a un mismo mensaje, esa es la definición, de manera distinta. ¿Bien? En este caso, para que eso suceda, necesitamos herencia. Después vamos a ver que para que esto suceda, lo vamos a resolver con otra cosa que se llama interfaz más adelante. ¿Bien? Otro lenguaje, como por ejemplo, no sé, JavaScript, esto lo resuelve a través de prototipos. ¿Sí? Entonces va navegando a través de los prototipos y responde a ese va buscando ese mensaje. Y no existen, por ejemplo, en JavaScript las interfaces. Hablo de JavaScript porque también es uno de los que capaz manejo y conozco más. Python, cómo lo resuelven, no lo sé. Bien. Bueno, después, bueno, habíamos visto lo del random, que ejecutaba la implementación correspondiente al tipo real en memoria. La palabra reservada virtual, sí, que era para indicar que un método podía ser sobrescrito por una clase derivada. Y el override, sí, para invalidar o sobreescribir un método virtual de la clase base. Mucho muy importante, sí o sí el método tiene que ser virtual. Si yo el método no lo tengo virtual, no lo puedo sobreescribir. Si vengo acá persona y hago un saludar, por ejemplo, public string saludar, y que devuelva, no sé, return, hola, soy, y acá que pase nombre y apellido, con signo pesos, bis.nombre, bis.apellido. Ahí tengo un método saludar, sí, pero si yo vengo alumno e intento sobreescribir este método, override string saludar, entonces, directamente no se puede invalidar el miembro heredado porque no está marcado como virtual, abstract ni override. Sí, ahora vamos a ver un poquito más qué significa eso. Como detalle, si yo tuviera una nueva clase, vamos a hacerla por acá. Vamos a ponerle alumno 2 porque soy recreativo. Y hereda de alumno. Había una forma de implementar todo esto rápido y no me acuerdo cómo era. Clic derecho y ahí. Generar todo, ¿no? Sí, Generar ahí está. constructor ahí. Ahí está. Como detalle, también puedo sobreescribir métodos que estén marcados como override, ¿sí? Fíjense que yo acá puedo volver a sobreescribir el mostrar.
y que retorne esto más barra n desde mi método sobrescrito. Entonces, si vengo acá al programa, me hago un alumno 2. Vamos a copiar este alumno y vamos a cambiarle alguna corregirada. En eso accesible me faltó acá hacerlo público. New alumno 2. Carlos. Vamos a ponerle López. Y fíjense que yo acá puedo hacer alumno 2. Nuevamente, esto para... ¿qué pasó acá? Ah, sí, me quedó De esto. saludar. El saludar ahí. Me olvidé de borrar. Mala mía. Fíjense que acá me dice Carlos López, DNI, debajo la lala, desde mi método sobrescrito. ¿Sí? Un método que esté marcado con que ya esté sobrescrito, también lo puedo volver a sobrescribir desde una clase derivada. Fíjense, lo que estoy sobrescribiendo acá es el funcionamiento del mostrar de qué desde alumno. ¿Sí? Fíjense que ir a la definición, este método de acá es el de alumno. Una pregunta, Lucas. Sí. En una clase heredada de una heredada, cuando vos trabajás con base punto, ¿estás refiriéndote a la clase anterior o a la clase base de todo? Al anterior nada más. En el caso de alumno 2, Sí. fíjate que, no sé si se llega a ver, Sí, es sí, muy ahí se chiquito, ve. pero dice entidades.alumno. Sí. Ah, ok. Va a la Si anterior. quisiera, sí, creo que podrías hacer un base, tal vez base, y llegar a esta persona, pero... No, creo que no. No, solamente te deja ir hasta la clase anterior. Para ese caso, mostrar ya habrá tomado los datos de la clase que hereda y hereda. Bien. Hay un dato de color que no sé si lo mencionamos también, es que cuando ustedes hacen un override de un método que viene de la clase base, pueden sobreescribir por completo, es decir, que responda a algo totalmente distinto, o también pueden reutilizar como lo que está haciendo Lucas ahí. Es decir, están reutilizando algo de la clase base y le están agregando información de la clase derivada. ¿Sí? Fíjense que creo que el de la clase alumno está tomando de la clase persona todos sus nombres, nombre, apellido, todo lo que tiene que ser, le está agregando legajo, ¿sí? Y luego en la clase alumno 2 está tomando esos datos y le está agregando algo más o lo puede estar cambiando por completo. ¿Sí? Eso es definición de quien vaya a programar. ¿Qué es lo que quiere? Exactamente. Reutilizar lo que ya tiene, agregar algo o cambiarlo por completo. Ah, Siempre, eso. obviamente, Perdón. sí, siempre dentro de. Te va a tener que retornar un string, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, cuando hablamos de cambiarlo, en este caso es un string. Si fuese un objeto, lo podías cambiar por completo. Fíjense que ahí directamente no hago nada con lo de la clase base, sino que simplemente imprime soy un alumno muchachón y nada más. Sí, no es necesario que reutilicen esto. Queda, como dijo Ale, a criterio de ustedes. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿a eso se refiere la PPT con invalidar un método cuando no, cuando directamente quiero hacer otra cosa distinta, mostrar algo distinto, responder y no traerme algo no arrastrar algo del método virtual, digamos? ¿Eso es invalidarlo? No. El invalidar era del new. ¿Sí? El new lo que hace es invalida la implementación de la clase base. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer es que vos estés llamando
al de la instancia, como mostró Lucas antes al principio. No al de la instancia, sino al del tipo declarado. ¿Sí? Ah, ok, me confundí de PPT entonces. Era Está anterior viendo eso. la no polimórfica, me parece. Ok. Bien. Estos métodos se pueden sobrecargar Virtual también. override. ¿Qué métodos, perdón? No, ahí está, perdón, ¿eh? Ahí decía en la polimórfica, habla de invalidar, o estoy mal. Herencia polimórfica, palabra reservada para invalidar, redefinir o sobreescribir. ¿A qué se refiere entonces con invalidar un método? Acá, virtual para reservar para declarar un método puede ser invalidado, redefinido, sobrescrito por una clase derivada. Esto seguramente es Más para los de abstractos. un copy-pasteo. Sí, porque más adelante vamos a ver Sí, algo para mí distinto quedó ahí. ahí, pero Sí, es invalidar es posible. que vos vas a, justamente ahí es donde vamos a terminar de cerrar la idea un poco de lo que hablábamos ayer de, ¿cómo es? Del principio de sustitución del scope, bien, donde hablábamos de que, ¿cómo es? Una clase debería de poder instanciarse con su clase padre, bien, de esta manera que implementen todos sus métodos, ¿sí? O propiedades y demás. Si vos lo invalidás, lo que vas a estar haciendo en algún punto es lanzando una excepción. Ahora en un ratito lo vemos. Sí, ¿alguien más levantó la mano, me pareció? Sí, profe, una duda. Sí. Nosotros queríamos, cuestión, la duda. Si nosotros tenemos diferentes tipos de perro, ¿no? Que son subclases de la clase perro y queremos reescribir un método que ya estaba sobreescribiendo con override otro método. Por Sí. ejemplo, el mostrar lo queremos volver a hacer de vuelta en el tipo perro. ¿Cómo sería la sintaxis? En el tipo caniche, ¿no? Creamos el objeto caniche, que es un hijo de perro, y queremos Eh, reescribir mostrar. ¿Cuál sería la sintaxis? Sería algo similar como esto de acá. Si vos no tenés una clase animal, solamente clase perro la tenés como clase base, tendrías que usar el virtual. No, pero la pregunta es, adentro de esta misma clase, si tenemos tres caminitos, tres niveles. Tenemos la clase perro creada de animal y tenemos la clase caniche creada de perro. ¿Hay una forma de hacer como los tres pasitos de la herencia? Sí, o sea, en animal vos tendrías tu método virtual en ese caso, ponerle para emitir sonido, que diga soy un animal nada más por decir algo. Después, en este caso, bueno, estoy en una clase alumno, imagínate que esta es la clase perro, vos ahí tendrías una sobreescritura con un override. Así que va a retornar, no sé, soy un perro. Y después, en mi caso, que es alumno 2, podemos decir que es el caniche, volvés a hacer un override de ese método, en este caso mostrar, en el ejemplo que pones vos, emitir sonido, que te retorne, no sé, soy un caniche. O sea, con que el papá más grande tenga la palabra, ¿cómo se llama? Sí, o sea, vos siempre en tu clase base, la que está arriba de todo, vas a tener que Virtual. tener un método virtual. Joya, Eso joya. seguro. Después, las clases hijas pueden sobreescribir eso y vos podés sobreescribir la sobreescritura, de nuevo usando override. No sé si se entiende, tal vez medio confuso. ¿Se entendió, Gabriel? Ahí hago una aclaración respecto a lo que preguntaba Nicolás, más que nada por la documentación. La documentación sí habla de invalidar cuando le cambias totalmente el comportamiento. Viene de ahí, pero es lo mismo que sobreescribir. O sea, la verdad que como una definición semántica del español, por eso hoy que la PPT está 3 veces, o sea, invalidado, invalidado y redefinido prácticamente sería lo mismo, y sobrescrito también. Entonces, lo que sucede es que en la definición concreta en sí, con lo importante que está bueno que se queden, es que cuando hablamos de sobrescrito o redefinido, como quieras decirlo, o invalidado, para mí son, en este caso, sinónimos, los tres. Esa invalidación, redefinición o sobreescritura la podemos hacer de dos maneras distintas, que es agregando información o cambiándola por completa. Bien, viene por ahí.
porque fui a la documentación a ver si hablaba también de invalidar por las dudas cuando hablábamos de virtual, como para despejar Sí, la duda. para despejar la duda, está perfecto. Sí, ¿alguien más levantó la mano? Yo, profe, entonces yo lo que puedo hacer es, en cada clase derivada, el mismo método, sobreescribirlo, o sea, no tener en cuenta lo de mi clase base, en este caso persona, el método de persona, el método mostrar, puedo no quedarme con nada en mi clase de alumno y hacer el método como necesite en la clase de alumno sin tener en cuenta los datos de la clase padre. Exactamente. Sí, o sea, Bueno. podrías, en este caso capaz no tenía mucho sentido porque es mostrar la información, pero sí, vos en una sobreescritura podés no usar nada de lo que tenías en la clase base. Pero sí o sí, en mi clase alumno, entonces tengo que usar Eso el fue lo método que yo le mostrar. pregunté al profe, que si vos querés hacer una herencia... Perdón, no sé si se me cortó a mí o se quedó en silencio el No, chico este. Ayuda. hablamos dos personas a la vez, creo. Lo que decía era que sí o sí tenés que mostrar tenés que tener el método mostrar en la clase alumno. Si lo tenés en persona. Ojo, si lo tenés acá en persona, como esto es virtual, vos podés o no sobreescribirlo. Si vos no lo querés sobreescribir, yo esto de acá lo podría sacar. Obviamente alumno 2 ahora se va a... No se va a romper porque está llamando de persona. Y fíjate que esto funcionar me va a funcionar igual. Sí, me va a imprimir, pero ¿por qué? Porque tiene la definición de persona por defecto, porque la hereda. Esto de acá es si quiero darle una nueva implementación, si quiero que haga algo distinto a mi alumno en lugar de una persona. O sea que puedo también en mi clase alumno no tener el método mostrar, pero llamarlo y que me muestre lo de la clase persona. Exactamente. Ah, ok. Claro, es como el toString que mostró hace un rato Lucas. Es decir, si vos llamás al toString por defecto, te devuelve entidades.persona. Podés redefinirlo o no. Cuando hablamos de redefinir es cambiar el comportamiento por completo en este caso, ¿sí? Claro, pero no sabía que podía no ponerlo y funcionaba igual. Está bien. Y la última consulta. Me olvidé cómo era el new entonces, porque es parecido al sobreescribir. O por lo menos lo que yo entendí era parecido. Es básicamente lo que habíamos hecho ayer. Yo le ponía el new en lugar de usar el override. ¿Qué pasa acá? Sí, ¿sabes qué? Vamos a borrar esta clase total. Era para mostrar un ejemplo nada más. Y ahora que no... Ah, sí. Estoy llamando alumno 2, que no existe. Sí, si yo cuando uso el new, fíjate que tengo el problema de que ahí mostré un alumno, pero no me muestra el legajo del alumno. ¿Por qué? Porque la herencia esta forma de heredar, es no polimórfica. Yo en este caso, si quisiera mostrar la información del alumno, tengo que volver a hacer el if que teníamos por acá. Eso es porque el tipo está definido como tipo persona. Si estuviese definido como tipo alumno, te va a mostrar lo de alumno. Porque vos estás redefiniendo el método ahí. Estás ocultando la implementación de la clase base. Sí, bueno, ahí me falta comentar al profe. Si no, esto rompe, obviamente. No quiero nada, gracias. Ahí sí, fíjate que me lo muestra sin ningún problema. Pero nada, ¿es por qué? Porque este tipo de variable, ¿de qué es? Es de tipo alumno. La idea es que nosotros podamos tener una lista así, más general, que pueda tener alumnos, que pueda tener profesores, que pueda tener lo que fuese, y que en tiempo de ejecución
el programa sepa si estamos hablando de un alumno o si estamos hablando de un profesor, en este caso. Esa es la diferencia entre usar el new y usar el override. ¿Se entiende ahí la diferencia? Fíjate que ahí le volví a Lucas, poner override en vez de new. Sí, y yo quería preguntar, ¿cuál es el beneficio de que sea en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación? si fuera en tiempo de compilación, yo esto de acá no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque siempre me iba a estar mostrando los datos de una persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner a chequear de qué tipo de datos estamos hablando. Tengo que hacer un if, preguntar si la persona es un alumno. En ese caso, llamar al método mostrar de alumno. Si no, si es un profesor, llamar al método mostrar de un profesor. Versus que directamente a través de polimorfismo, esto se dé cuenta a qué tipo real pertenece esta persona. Si es un tipo alumno o si es un tipo profesor. Ah, ok, no estamos codiando menos vuelta al procesador o algo así, por Claro, o así sea, decirlo. es mucho menos código que teníamos que escribir. ¿Por qué? Porque acá podemos tener alumno y profesor, tenemos ahora, pero podríamos tener administrativo, personal de limpieza, directivos, secretarios, etcétera, y tendríamos que, en este caso de acá, en este for each, preguntar por cada una de esas clases. Sí, entiendo. Gracias. Perdón, y para responder tu pregunta, o sea, ¿cuáles son los beneficios en relación a los tiempos particularmente? Pensá que cuando hay algo que se resuelve en tiempo de compilación, si tu aplicación cambia, vos vas a tener que recompilar todo, ¿bien? Para que eso vuelva a funcionar y suceda. Cuando hay algo que se resuelve en tiempo de ejecución, no es necesario recompilar toda tu aplicación. Ok, También mucho, muy perfecto. importante. ¿Se entendió o no? Sí, sí, la diferencia entre mandar una actualización para que actualicen los sistemas o no, por así Exacto. Igual decirlo. estamos hablando acá, si estás metiendo una clase nueva, lo vas a tener que compilar también, ¿no? Para que la conozca. Sí, pero es algo como para destacar el beneficio. Algo que se resuelve en tiempo de compilación, ¿sí? No depende de que vos tengas que. Digo, perdón, si se resuelve en tiempo de ejecución, no depende de que vos tengas que compilar toda tu aplicación. Acá estamos hablando de 2 archivos. Y compilar toda una aplicación a veces no es tan sencillo. Teléfono. Sí, justo, perdón. Quería Nada, saberlo. tranquilo. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, acá teníamos justamente el tema de la sobreescritura de los métodos de equivalencia, ¿sí? Mostrando cómo le dábamos una implementación a través de la sobrecarga del igual y el distinto a una clase. Nos tiraba acá que teníamos el problema de, che, definiste el igual o el distinto, pero no sobreescribís cómo funciona el equals y no sobreescribís cómo funciona el hashcode. Y nos habla justamente un poquito de estos métodos, que fue lo que ya estuvimos hablando. Ejercicios lo vemos después. Vamos a ver el último tema. ¿Qué pasa por el lado de clases abstractas? ¿Sí? Por favor, no confundirse clases abstractas con abstracción, que fue lo que vimos en la clase 3. Nada, más que nada, porque si no después en el parcial responden que abstracción tiene que ver con hacer clases abstractas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que simplemente no la voy a poder instanciar. ¿Sí? Es una clase que está creada específicamente para ser heredada de ella. Para hacer una clase abstracta solamente nos basta con ponerle abstract y adelante el modificador de visibilidad y listo. Una vez que hice una clase abstracta, fíjense, yo vengo a mi program y quiero hacer persona 1 es igual a new persona. Ya me tiro un error, ¿sí? Me está diciendo, che, no puedes crear una instancia
del tipo abstracto persona, ¿sí? Las clases abstractas no son instanciables. Solamente están ¿para qué? Para que nosotros podamos heredar de ellas información que sea relevante para nosotros. Si yo dejo esta clase persona como abstracta, no voy a poder instanciar personas, pero sí voy a poder instanciar los alumnos y los profesores. ¿Se entiende el concepto de clase abstracta? ¿Qué es lo que estamos logrando? ¿Cuál es el objetivo? Más o menos, ¿podrás volver a explicarlo un toque? Sí, las clases abstractas, sí que lo muestro acá con la PPT, son clases que no vamos a poder instanciar directamente. Si yo no voy a poder hacer un new persona si hago mi clase persona como una clase abstracta. La idea es poder modelar, ¿sí?, clases a través de una relación de herencia. ¿Sí? Como yo no voy a poder crear instancias de persona, la única razón por la cual va a existir esta clase es para que yo pueda heredar de ella. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, nada, yo iba a comentar que, a ver, el objetivo principal, como dijo Lucas recién, de las clases abstractas es, como dice ahí, es crear una jerarquía de herencia, ¿sí? Básicamente siempre van a ser una clase base. Imposible van a ser, ¿sí?, una clase derivada. Siempre van a arrancar desde ahí. Imagínense si tienen que imaginar una jerarquía de herencia, este ejemplo siempre que lo pongo, como si fuese un árbol, y pensándolo, ¿no? Es decir, la clase abstracta va a ser la raíz del árbol. ¿Bien? Después, si vamos al tallo, por así decirlo, el tronco, lo que fuese, van a empezar a tener clases derivadas. Y por último, lo que vamos a tener, si en un árbol, va a ser la copa, las hojas, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, va a ser otro tipo de clase, que va a tener otro modificador, que va a ser el Silet. ¿Sí? O sea que no podría haber un polimorfismo de personas si es abstracta. No, nada que ver. Sí, el polimorfismo va a poder seguir existiendo, inclusive vamos a ver ahora un ratito que nuestras clases abstractas van a poder tener métodos con implementación. El único objetivo, ¿sí?, de nuestras clases abstractas es crear esto que está bien definido ahí, que es una jerarquía de herencia. ¿Sí? Es decir, che, bueno, como en este caso lo que tenía ahí, creo que Lucas lo tenía puesto como alumno, me parece, no, persona, bien, es decir, eso es lo más abstracto que nosotros podemos llegar a generar cuando hablamos de, bueno, una persona en este caso, bien. Y a partir de ahí, desde la persona, empezar a generar, no sé, alumnos, profesor, administradores, o como dijo hoy el de limpieza, no me acuerdo qué nombre le tiró, y más. Bien, pero la persona, es decir, cómo es la entidad más genérica que podemos llegar a generar en ese caso, y tendría sentido que probablemente sea abstracto. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yo que pregunté por lo del polimorfismo, pero tenemos polimorfismo a partir de que tenemos una variable del tipo persona, que ahí ese método mostrar famoso hereda de persona y lo implementan en alumno y profesor, y a partir de ahí está el polimorfismo. Por eso preguntaba si no puedo instanciar una clase, un objeto. Ojo que no pueda instanciar una persona no significa que no puedo crear una variable. Lo que no puedo hacer es, perdón, toqué cualquier cosa, persona 1 igual a new persona y crear una instancia de persona. Esto no lo puedo hacer, pero sí puedo tener una variable de tipo persona que guarde referencias de sus clases derivadas. Fíjate que acá justamente en el for each sigo pudiendo hacer una variable del tipo persona. Esto de acá, un new persona, ¿sí?, instanciar una persona, no lo puedo hacer. Sí puedes hacer un new profesor o un new alumno ahí. Exactamente. Justo el ejemplo de arriba está instanciado, pero copiate ese y pegáselo abajo, va a ser que eso es válido. Fíjate que eso es también perfectamente válido. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso,
no es lo mismo hablar de instanciar una persona que de tener una variable de tipo persona. Eso es mucho, muy importante. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, o sea, no lo puedo instanciar a persona, pero sí lo puedo usar, por ejemplo, en una lista de todas las que son derivadas, digamos, porque quiero agrupar en personas todas las que tengo derivadas. Exactamente. Fíjate que de hecho esta lista de personas no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy instanciando? Una lista. No es que estoy instanciando una persona. Claro, sí, sí. Eso queda, digamos, no se puede instanciar, simplemente eso. Claro, yo no voy a poder crear objetos de tipo persona. Puedo crear de sus clases derivadas, que no estén marcadas también como abstractas, obviamente, pero no voy a poder crear de la clase abstracta. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, profe. Sí. Quería preguntar, así un ejemplo bien práctico de cuándo usaríamos, o por ejemplo, volviendo al ejemplo de las personas, usaríamos la clase abstracta en la clase base, que sería persona, para asegurarnos de que solamente puedan instanciar la clase alumno o profesor y no la clase persona, por ejemplo, o cómo lo usaríamos si no. Claro, o sea, por ejemplo, imagínate que esto de acá que estamos haciendo es una aplicación para la facultad. Para la facultad, ¿qué puestos serían relevantes? Bueno, serían los alumnos, los profesores, administrativos, personal de limpieza, secretarios directivos, pero no me interesa tener personas y nada más, con nombre, apellido y DNI. Ahora, ¿por qué tendré una clase abstracta persona? Bueno, porque todos los alumnos, todos los profesores, todos los puestos que mencioné antes van a tener un nombre, un apellido y un DNI. Van a tener métodos tal vez o comportamientos en común. Claro, sirve como Entonces, un modelo para que reutilicen código, básicamente. exactamente. Justamente, como decía acá en la PPT, la idea es poder establecer una jerarquía de herencia. Claro. Si yo le puedo dar un montón de funcionalidad, y si bien no voy a poder instanciar esa clase, puedo heredar de ella. Y puedo traerme toda esa funcionalidad a mis clases alumno y profesor en este caso. Ese sería un caso así de uso, que se me viene ahora a la cabeza, en base a lo que tenemos acá ya hecho. Buenísimo, gracias. No, es que el ejemplo que pusiste está, a ver, yo creo que más claro imposible, como dijo Lucas. En el modelo de la facultad, para este caso, no se necesita generar una instancia de persona lisa y llanamente, ¿sí? Necesitamos tener alumnos, profesores, personal de limpieza, personal del buffet, etcétera, llámenlo como quieran. Bien, el objetivo de la clase abstracta es empezar a modelar. Nada más ni nada menos que eso. Y establecer, vamos a ir viendo ahora un ratito, algunos precontratos que vamos a necesitar que, puede ser que sí, como puede ser que no, que nuestras clases derivadas probablemente cumplan. Ahora lo vamos a ver. Bien. También acá, podemos decir que son clases incompletas, ¿sí? Que sus piezas faltantes van a ser aportadas por clases derivadas. ¿A qué se refiere con esto? A que no solamente podemos tener una clase que sea abstracta, sino que sus miembros también van a poder ser abstractos. Un miembro abstracto, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Podemos crear métodos que van a ser abstractos directamente. Como, bueno, al igual que con la clase abstracta, después de su modificador de visibilidad, usamos la palabra reservada abstract. Y fíjense, detalle importante, lo terminamos con un punto y coma. ¿Por qué con un punto y coma? ¿Por qué no con llaves? Bueno, porque lo que está haciendo esto es decirme que una persona va a tener un método que se llame saludar, ¿sí? Pero no me dice cómo va a ser para saludar directamente, sino que cada clase que vaya a heredar de persona va a tener que dar su propia implementación de saludo. Fíjense, si yo ahora vengo para alumno, alumno me está chillando. ¿Qué pasó? Alumno no implementa el miembro abstracto heredado persona.saludar.
yo hasta que no implemente todos los miembros abstractos, que pueden ser métodos o pueden ser propiedades, voy a tener este problema en mis clases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que venir para acá, hacer un public, creo que era un override, puede que me esté equivocando, del método saludar. ¿Sí? Tengo que darle su implementación en la clase derivada. Si esto por defecto le va a venir ahí con un código que lanza una excepción. Pero no es- Acá hago un paréntesis, Lucas. Fíjense, deshacé un segundo. ¿Ven que ahí dice saludar throw no implement exception? Esto es un poco lo que veníamos hablando justamente, bueno, del principio de sustitución del scope. Bien, que decía que los objetos de un programa tendrían que ser reemplazables por instancias de subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una implementación del método saludar en la clase alumno, en este caso no pasa, bien, porque como es persona, perdón, me equivoqué de clase, si tuviésemos una implementación en la clase de persona, ¿sí? Que indica, che, yo necesito que tenga el método saludar para esto, tal vez alumno no necesite implementar el método saludar. Bien, entonces algunos programadores suelen hacer eso, así decir, che, lo declaran, ¿por qué? Porque la clase abstracta te obliga a darle una implementación, si no eso no va a compilar, y hacen un throw no implement, el throw new not implemented exception, bien, eso va a lanzar un error en algún momento si uno llama al método saludar, pero eso va a compilar y va a funcionar. Entonces, cuando hablamos de los principios y todas esas cosas que ustedes preguntaron, si lo vamos a evaluar, lo vamos a tomar, o que esto que el otro, sí, estamos hablando generalmente de buenas prácticas. Entonces, lo que vine a proponer es que, che, en relación de herencia, vos deberías de poder, ¿sí? Reemplazar las instancias de sus subtipos, ¿sí? Por los de las clases padres sin alterar el comportamiento. Bueno, si eso estuviese así, eso alteraría un poquito el comportamiento porque en algún punto podría llegar a fallar. ¿Sí? Eso va medio por ese lado. Creo que ahí es donde mejor se refleja. Ahora sí te dejo seguir, perdón. Sí, no hay problema. Entonces, bueno, justo como decía Ale, esto de acá nos va a tirar un error, justamente una excepción del tipo, che, esto no está implementado. Sí, ¿alguien está levantando la mano? Sí, profe, consulta sobre eso que acaba de explicar. Por ejemplo, en el caso de los atributos, ¿también se puede pasar eso? De que Atributos tenga, no, de que propiedades sí. propiedades, sí, atributos no. No, porque atributo es un atributo de la clase, lo declarás arriba, es una variable de la clase, básicamente. Se llama atributo por una cuestión semántica, ¿sí? Pero la propiedad, acordate que tiene una implementación como si fuese un método. Claro, pero digo, no puedo hacer eso de no implementarlo. Los Al atributo atributos de la no base. requieren implementación, se heredan directamente. O sea, Sí, la tengo que usar sí o sí. O sea, no vas a poder generar un atributo abstracto. O sea, yo no puedo venir acá y decir, che, persona va a tener un nombre que sea abstracto. Fíjate, más allá, esto te está diciendo, el modificador abstract no es válido en los campos, prueba usar una propiedad en su lugar. O sea, si quiero hacer abstracto algo con nombre, en todo caso, tendría que venir, implementar acá una propiedad nombre. Esto sí lo puedo hacer abstracto. Y al igual que el método, sí no lleva implementación. Para este caso es solo la firma. Exactamente. ¿Sí? Cuando uno se declara como abstracto, en la clase base, ¿sí? No tiene implementación. Y te obliga a implementarlo en la clase derivada. En contrapartida con el virtual, en el cual va a tener implementación, ¿sí? En tu clase base y podés sobreescribirlo o no en tu clase derivada. Le tenés que dar una implementación sí o sí en la clase derivada. No hay tu tía, diría mi papá. Claro, pero puedo poner una excepción, digamos. Sí, y pues, hace llorar al niño promoción, diría Lucas Carrini. Exactamente. O sea, es más, fíjate, aprovecho y lo muestro. Cuando hacen una clase abstracta, ¿sí? Pueden venir acá alumno, por ejemplo, que es
le falta implementar cosas, acciones rápidas y refactorizaciones o control punto, lo que más cómodo les quede, implementar clase abstracta, y ya el visual, como nos ayuda un montón, nos va a generar todas las cosas que necesitemos. Si en este caso que me estaba faltando, la propiedad nombre. Eso que Me muestra hizo el get Lucas y el set. es lo que todos hacen 10 minutos antes de entregar el examen, por ejemplo, para que le compile. Y es lo mismo que no hacer nada. Exactamente. Entonces acá podríamos tener un... bueno, obviamente no lo puedo hacer porque no es visible, pero veis punto nombre y acá lo mismo. Veis punto nombre es igual a value y nombre vamos a hacerlo protegido porque si no esto va a estar complicado. Protector. Ahí está. Ahí está. Sí, entonces ahora, por ejemplo, me tiró rápido, sí, como me hizo rápido la implementación de lo que necesitaba para que esté implementada persona en alumno, es decir, todos sus métodos abstractos. Detalle aparte, puedo tener clases abstractas que heredan de clases abstractas. Sí, vamos a hacer un persona 2, por ejemplo. Agregar nuevo elemento. Persona 2.ps. Abstract. Y puedo decir que esto va a heredar de persona. Generar el constructor. Así ya me queda. Y fíjense que un detalle muy importante, solamente le generé el constructor, pero no generé nada de las cosas abstractas de persona. ¿Sí? Persona, habíamos visto que sí o sí teníamos que implementar el nombre, porque era abstracto, y el método saludar también, porque también era abstracto. Sí, de hecho, acá en profesor, si vengo para acá, me está chillando diciendo, che, no estás implementando el saludar, no estás implementando la propiedad nombre con su get y su set. ¿Por qué en persona 2 no pasa? Porque la primer clase que no sea abstracta, que vaya a heredar de una clase abstracta, va a tener que implementar todos los métodos abstractos. Si yo acá tuviera, no sé, un public abstract string pedir, ya que tenemos el saludar, y digo que alumno herede de persona 2, ¿sí? Ahí me está chillando de que le falta el despedir, a pesar de que esta clase no está haciendo nada con el saludar, no está haciendo nada con el nombre. Nada, detalle de color que aprovecho y les comento. Perdón, ¿puede ser de nuevo eso? Lo de la persona 2, ¿por qué no le chilla con los métodos abstractos de persona? Porque la primera clase que no sea abstracta es la que va a tener que implementar todos los métodos abstractos de las clases previas. ¿Sí? En este caso, como persona 2 también es una clase abstracta, ¿sí? Las clases abstractas no le pueden dar una implementación a esto. Fíjate que si yo intento, es más, ya le puse un par de llaves y esto está chillando. Persona 2.despedir no puede declarar un cuerpo porque está marcado como abstracto. ¿Sí? El método abstracto no puede llevar código adentro. Sí o sí las clases derivadas van a tener que darle una implementación. Entonces, como persona 2 también es abstracta, no le puede dar una implementación a nombre o a saludar. No necesita. Podemos decir, ¿no? Porque si vos le haces un override, me parece que te lo va a dejar. Podemos probar public override. No te... Ahí el nombre, fíjate abajo. El nombre. Ah, sí, no, te deja. O sea, no necesariamente, o sea, al ser abstracto, no necesariamente vos tenés que darle la implementación a lo que es abstracto. ¿Por qué? Porque vos ya sabés, vos ya sabés, ¿no?
Es decir, quien termine heredando de esa clase, al fin de cuentas, le va a tener que dar sí o sí una implementación. ¿Lo podrías hacer? Sí. Lo que decía yo recién en el chat. No sé por qué alguien querría hacer un abstracto, pero es posible. Habría que ver qué es lo que está modelando en ese caso, ¿bien? Porque sería como la jerarquía de la jerarquía. Así que nada. Sí, sería muy raro, pero nada, para que tengan en cuenta ese detalle. No es necesario implementar las cosas abstractas. Me quedé corregido ahí con el tema de que no se puede, pero no es necesario implementar las cosas abstractas en una clase abstracta. Recién en la primera clase que no se abstracta, vamos a tener que sí o sí implementar. ¿Alguien levantó la mano? Si implementamos en la primer clase abstracta hija, que en este caso sería persona 2, ¿sigue haciendo falta implementarlo en alumno? Ahí como en el caso que habían mostrado que implementábamos saludar en persona 2. A ver, public override, vamos a hacer un override en saludar. Y vamos a sacárselo en alumno. Que en algún lado quedó. Acá. En este caso, fíjate que no. Ahí ya no hace falta. ¿Por qué? Porque ya hay una implementación. Cuando alumno llame al método saludar, va a venir alumno, no lo va a encontrar, porque obviamente acá está comentado. Viene a persona 2 y acá se encuentra una implementación. Sí, pero de nuevo, es raro tener ya dos clases abstractas de por sí. No es algo muy común que digamos. Lo más común es que tengas algo como esto de tenés tu clase abstracta persona y que alumno solamente herede de persona. Esto así de persona 2 fue más que nada para mostrar un ejemplo. Pero sí, no haría falta reimplementarlo tanto en alumno como en persona 2. No sé si ahí quedó más claro. Interpreto que sí. Bien. Perdón, profe, a ver si si lo entendí bien. Aunque no estabas obligado a implementarlo en persona 2, lo hiciste y eso hace que no te obligue a hacerlo en alumno. ¿Así fue? Exactamente. ¿Por qué? Ok. Porque una vez que tenés algo abstracto, ¿sí? Vos estás forzado a, en algún lado de toda tu jerarquía de herencia, A a que implementar. alguien lo implemente. Sí. Alguien lo tiene que implementar. En este caso, lo habíamos hecho acá en persona 2. Entonces, en alumno no sería necesario. ¿Por qué? Porque cuando venga a buscar la implementación de saludar a la jerarquía de herencia, se lo va a encontrar acá. En Bien. persona 2. O sea, cuando vos decís implementarlo es a ponerle código entre las llaves, no volver a mencionarlo como abstracto, porque ahí sí te obligaría en alumno a tener que implementarlo. Claro, exactamente. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, como dijimos, los miembros abstractos definen una operación, ¿sí? Pero no definen cómo se implementa. Básicamente, la idea es mencionar qué operaciones va a poder hacer mi clase, pero que después sean las clases derivadas las que terminen aportando una implementación, que digan cómo se resuelve esa operación. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Con una clase figura, y tenemos un método abstracto pintar, ¿sí? Y que después, tanto elipse como box, supongo que habrán querido decir cuadrado, pero le mandaron box, que es caja, no sé. Hermoso. Al menos alguien tiene peor nivel de inglés que yo, así Yo que... no fui. La verdad es que no le había prestado atención. A ver, yo justo porque estaba haciendo la traducción rápido, me vi Es eso como welcome to potato. O sea, cuando llega el papa. Sí.
Bien, pero fíjense, la clase figura solamente define que voy a poder pintar una figura, si la voy a poder dibujar, pero después tanto el elipse como el cuadrado van a definir cómo hacer para, nada, dibujarse, si se quiere. Las clases abstractas son las únicas que van a poder implementar, contener miembros abstractos, y los miembros abstractos son implícitamente virtuales. ¿Sí? Fíjense que nosotros cuando los implementamos tenemos que usar justamente el override, ¿sí? Al igual que con los métodos virtuales. Detalle de color. Bien, eso sería todo lo que es la parte de teoría. No sé si hay dudas, si hay consultas, algo que quieran repasar rápidamente. Yo un comentario, creo que no lo vimos. Hay un operador más para las clases que es el Silet. Bien. El Silet. Lo habíamos visto ayer. Ah, ¿lo mostraste? Perdón. Sí, lo mostré ayer. No sé por qué estaba en la PPT de herencia. Hubiera estado buenísimo que esté en la de polimorfismo y termine de cerrar, pero No, porque como viene con abstracto, o sea, justamente yo generalmente lo tengo seteado en la cabeza. Bueno, es verdad, ahora me acuerdo que lo vimos ayer. Bueno, el Silet, sí, la idea del Silet es cortar con la jerarquía de herencia. Corrijan cualquier cosa si si están todos al tanto. Es decir, a partir de ahí nadie va a poder heredar de alumno, en ese caso. ¿Bien? Entonces es como que, bueno, la clase abstracta, siguiendo con el ejemplo del arbolito que les conté hoy, va a ser la raíz, después vamos a tener en el medio las clases derivadas, y el cielo va a ser la copa, que decía yo hace un ratito, ¿sí? Como las hojas, y a partir de ahí ya no hay más nada. ¿Bien? No se va a poder heredar de esas clases. Nada más. exactamente. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? Es el mejor momento para hacerlas porque después viene el ejercicio y las dudas y los problemas. Claro, y aparte después tengan en cuenta que... Así que nada, eso. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, perdón. Entonces, el SILD ese, el operador, una vez que lo pones, ya no podés heredar de esa clase ninguna otra. No. Fíjate que si yo vengo y hago agregar nuevo elemento, vamos a ponerle profesor programación, porque no sé, se me ocurrió eso. Y digo, bueno, quiero que esto herede de profesor. Primero que me va a chillar porque esto está en interno y el otro está en público. Ahí está, fíjate. De dice, profesor, programación no puede derivar del tipo sellado profesor. Ahí Yo ahí va. ya le corté directamente la chance de heredar. Perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Aprovecho y miro el chat que lo dejé recontra ignorado. Sí, Leandro. Profe, creo que ya lo dijiste. ¿Podrías ir a la última parte? Esa parte de la PPT. Sí, perdón, de la PPT. Y creo que ya lo dijeron, pero bueno, quería confirmarlo. En las clases abstractas, por ejemplo, ahí en la clase abstracta Shape, mi Sí. inglés es malísimo, que heredan Eclipse y Box, heredan de Shape, tengo que implementar el método Paint, ¿sí? Pero Sí. ahora, si yo derivo otra clase, ¿no? Por ejemplo, no le importa, otra clase cualquiera que... Sí, círculo de elipse, por ejemplo. Claro, que derive de elipse. Ahí ya el método Paint, entonces no hace falta implementarlo, sino que ya lo tiene la clase elipse. Exactamente. No hace falta que le dé una nueva implementación. ¿Por qué? Porque ya cuando llame al método dibujar, esto va a venir y va a encontrarse con una implementación que alguien le dio, por lo menos. Siempre que tengamos algo abstracto, alguno de los miembros en la jerarquía de herencia va a tener que implementar el método. Una vez que ya hay una implementación, puedo seguir heredando para abajo y no volverlo a implementar, no va a pasar nada.
O sea, no me va a estar chillando, che, tenés que implementar el método paint en la clase círculo. Si círculo heredase de elipse, obviamente, ¿no? Perfecto, espectacular. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bien, en ese caso hacemos un break, si les parece. ¿Cuánto tiempo así sale? Y volvamos y